segunda parte de los conceptos que también necesitamos recordar es un poco conversar sobre cómo en sí trabajan las computadoras con los números, es decir, la representación de los números en la computadora, ¿correcto? Nosotros en sí trabajamos o conocemos matemáticamente los sistemas de los números reales, ¿no? Que tienen infinitos valores. Pero obviamente esos infinitos valores no se registran o no trabajan, las computadoras no trabajan con todas, ¿no? Si no trabajan tan solo con un subconjunto nada más, ¿ya? A eso se llama que la computadora trabaja con punto flotante, los números de punto flotante, ¿correcto? Entonces, un número, que lo voy a llamar con F, en la computadora, que vamos a representar como FL de X, se representa de esta forma. El signo más menos puede ser positivo o negativo, un 0, punto, y acá los valores de los decimales. Por acá una beta que va a representar el base con el cual estamos queriendo representar, y acá el exponente. Y en forma más resumida podríamos decir que acá este es menos 1 a la S, donde cuando S es par sería positivo, cuando es impar negativo. Acá estamos poniendo para los signos. Y aquí vamos a representar con M, que se va a representar a estos, que se llaman matizas, así se conocen como matiza. Y el B es la base, ¿no? Con el cual, base decimal que conocemos comúnmente, pero la computadora trabaja con base binario, ¿no? Principalmente, ¿correcto? Y elevado a E menos T, ¿correcto? Ahora tiene ciertas características de estos constantes. Por ejemplo, L es el exponente, ¿ya? El exponente. Y el exponente tan solo está entre L y U. Entre L y U. Si nos pasamos del U, se genera overflow, ¿ya? Si ponemos más pequeño, underflow, ¿correcto? Es decir, en la computadora, que vamos a ir detallando, tiene para almacenar tan solo un número, el más grande, valga la redundancia, un poco más grande que ese más grande de la computadora, ya no puede la computadora. A eso se llama overflow. Igual, otra parte, la computadora, dependiendo qué tipo de computadora estemos utilizando, tan solo tiene un límite hacia abajo, es decir, tiene un límite en almacenar un límite, el más pequeño. Si yo quiero almacenar un poco más pequeño, ya no se puede. Ahí cometemos underflow, ¿correcto? Entonces, por eso es importante también cuando uno quiere trabajar en cuestiones de solucionar problemas, con qué tipo de datos vamos a trabajar, comprar una computadora analizando, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, imagínense que si ustedes van a trabajar con datos pequeños, ¿no? O con átomos, con, no sé, con datos donde se almacenan datos pequeños, entonces necesitan una máquina que pueda almacenar pues, datos pequeños, si no, no van a poder trabajar. Igual, si ustedes están trabajando con los planetas o con datos muy grandes, entonces tienen que comprar una computadora adecuada, pues, ¿no? Si no, no va a poder trabajar la máquina. Y el otro parámetro es la base, ¿no? La base de la numeración, que puede ser base binaria o base decimal, la base del sistema de numeración, ¿correcto? Ahora, y al conjunto de estos A1, A2, en general AI, como hemos ya indicado, se denomina matiza. Y a longitud, que en este caso tiene T, se conoce como dígitos significativos o la precisión, ¿correcto? Y cuando el primer valor es diferente, es mayor que 0, es decir, diferente de 0, a ese se va a denominar un número que está en forma normalizada. Entonces, hay algunos conceptos, ¿correcto? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí este número, acá tenemos el signo, 6.02, este sería, acá está el punto decimal, este sería la matiza, ahí está la base, ahí está el exponente, ¿correcto? Igual acá en base binaria, ¿no? Acá está el signo, la matiza, acá está la base, acá está el exponente, ¿correcto? Ahí está el punto, en punto flotante, ¿no? Un ejemplo, en dos, en el decimal, en base binario.
A ver, un poco vamos a diferenciar, que comúnmente conocemos, hay dos tipos de computadora, ¿correcto? Tenemos el computadora de 64 bits y 32 bits. ¿De qué depende? Justamente de esas características, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí para el signo podríamos representar de esta forma, para el exponente, aquí, ¿ya? Y para la matiza. Por ejemplo, el sencilla, ¿no? Acá para el signo, obviamente, tan solo un bit. Para el exponente, 8 bits, ¿correcto? Sería 9. Y para matiza, 23 bits, ¿correcto? En suma, ¿cuánto da? 32 bits. Justamente esa es la máquina, ¿no? La máquina tiene 32 bits. Es decir, en otra palabra, si reemplazamos esos valores en un número acá en esta formulita, entonces vamos a poder obtener cuál es el número más grande y más pequeño que pueda representar, ¿no? Nuestra computadora. Y así, ¿no? Del 64 bits tenemos y doble precisión también, ¿no? Acá tenemos de 64 bits, ¿no? Y también del doble precisión. Y tenemos el número de puntos flotante, ¿no? Es decir, que podemos calcular el más pequeño con esta formulita y el número más grande con esta formulita. Entonces, como podrán ver acá, la computadora tan solo almacena desde aquí a un número hasta aquí, nada más. Más grande va a depender de esta formulita. ¿Qué tanto esto de aquí? Es decir, número más grande de acá y los números pequeños están por aquí, el más pequeñito. Entonces, ¿cómo obtenemos esos números? Con esta formulita. ¿Correcto? Eso es el rango que podemos representar. Por eso, los números que están aquí ya son overflow, ¿no? Es decir, nuestra computadora ya no puede almacenar. Overflow también los números negativos, pero grandes, ¿no? Overflow. Y underflow es el número pequeño, ¿sabes? Es decir, cercanos a cero, ¿correcto? Cercanos a cero. Y esto es lo que estoy representando es para de 64 bits, ¿no? De 64 bits, que esta es la característica. Y eso podemos obtener de nuestra computadora. A ver, nos vamos aquí, el octavo nos permite eso. Aquí, borramos la pantalla. ¿Ya? Borramos pantalla. Entonces ponemos que mi computadora en este caso puede almacenar. ¿Ve? Que de nuestra computadora podemos saber cuál es el número más grande que pueda almacenar. Aquí está. ¿Ya? En este caso en mi computadora. Y el número más pequeño también. ¿Con cuál? Con realmin. ¿Correcto? Entonces, este es el número más pequeño que mi computadora puede almacenar. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, ¿no? Que si yo hago este cálculo, es decir, yo quiero almacenar esto de acá, es decir, 2, ¿no? Es decir, el ANS, en otras palabras, el ANS, que es este número, ¿ya? Y lo divido entre 2. Fíjense cómo está la operación, ¿no? Pero ¿qué pasa si al número más grande, vamos a empezar del número más grande, en todo caso vamos a almacenar en una variable, ¿ya? Para tener aquí, para que no se confunda, ¿no? R, voy a llamarle R, nada más. Entonces, estoy almacenando en R el número más grande que puede representar mi máquina. ¿Qué pasa si este número más grande yo lo elevo al cuadrado? ¿Qué me sale? Infinito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ese está cometiendo ya overflow, ¿no? Es decir, mi máquina ya no puede almacenar ese número. Y obviamente lo que no conoce lo representa con el infinito, ¿no? Ese es el infinito, pues, ¿no? Un número muy grande, ¿no? De lo que, dependiendo, el infinito depende, ¿no? En este caso, depende de la máquina, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una buena máquina, tal vez este va a poder representar todavía, pero en cambio, si yo, por ejemplo, en este caso tengo 64 bits,
Esta es la característica para 64 bits, el máximo y el mínimo, ¿correcto? Entonces, esas son las características que hay que tener presente cuando estamos operando en sí con números. Y hay otro concepto también que es el número de máquina, ¿ya? El número de máquina. El número de máquina, ¿no? Es el número, ¿ya? Que vamos a denotarlo con el epsilon mac, ¿ya? Es la distancia entre 1 y el número más pequeño mayor que un número mayor, ¿ya? Que una computadora pueda almacenar. ¿Cuál es eso? Por ejemplo, para 64 bits es este de acá. Menos 2, perdón, 2 a la menos 52, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? A ver, si yo lo sumo a este epsilon de la máquina, yo lo sumo 1, obviamente esto va a ser mayor que 1, ¿ya? Este va a ser mayor que 1. Eso también podemos saber en nuestra computadora, como epsilon. En este caso, tan solo eps, ¿ya? En este caso, tan solo eps. El eps que me da es el número, es decir, es el número, es la distancia entre el 1 y el siguiente número, más pequeño, cercanos a 1, ¿correcto? Es la distancia. En otras palabras, recuerden que en los números reales, ¿no? En los números reales no se puede almacenar infinitos, pues hay tan solo así discretos, ¿no? Los discretos, ¿correcto? Entonces, es importante este epsilon de la máquina también conocer de nuestro equipo. Otro concepto que necesitamos conocer es cuando yo hago cálculos, ¿qué es lo que pasa cuando yo trabajo con un número punto flotante? ¿Ya? Pasa lo siguiente, ¿ya? Las propiedades aritméticas como la conmutatividad, ¿ya? Todavía cumplen, ¿ya? P para la suma y también para la multiplicación. Pero otras propiedades como la asociatividad, la distributividad, ya no se cumplen, ¿ya? Y además el cero ya no es único, ¿correcto? Por el sistema de numeración, matemáticamente conocemos que el cero es único, el elemento neutro es único, cumple la asociatividad, distributividad, ¿no? Sabemos, pero si nosotros vamos a trabajar con el número punto flotante, es decir, con el subconjunto de los números reales, aquí en este conjunto ya no cumple algunas propiedades de álgebra, ¿no? Perdón, de aritmética como asociatividad y la distributividad, y tampoco el cero es único. Y eso lo comprobamos con este ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el A me dan este número, el B me dan este número, C me dan este número. Y vamos a realizar las sumas. A ver, vamos a hacer los cálculos por aquí, a ver. Aquí. Aquí tenemos los cálculos. A ver, fíjense, el A, tenemos el A, B y C. Fíjense, aquí voy a probar la asociatividad, ¿ya? Por ejemplo, en este caso voy a sumar primero con el B con C y luego lo voy a sumar con A. En el segundo caso voy a asociar con el A con B y luego lo voy a sumar acá. Es decir, estoy aplicando la asociatividad nada más. Pero aquí estoy trabajando con número punto flotante. Entonces, si yo ejecuto, ¿qué es lo que pasa? Fíjense. Lo que pasa es que el primer resultado sí me dio un número, pero el segundo resultado me dio infinito, ¿no? Con eso estamos comprobando que realmente la asociatividad no funciona en el sistema de punto flotante, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo presente. Y también, ¿no? Hay algunos errores que se cometen, ¿no? Como por ejemplo, algebraicamente, si yo aquí, si evaluamos, aquí el 1 se cancelan, el resultado es 1, ¿no es cierto? ¿No? ¿Correcto? Pero uno comete cancelación de cifras significativas, ¿correcto? Entonces, a ver, vamos a hacer ese cálculo, a ver, aquí.
ese ejemplo. A ver, aquí en la operación 2. Fíjense acá. Acá está. Voy a dar un X, un valor, en punto flotante. Y acá es la expresión que acabamos de visualizar, ¿no? 1 más X menos 1 entre X. Y ese lo almaceno en R y lo voy a mostrar. A ver, según el álgebra nos tiene que salir 1. A ver, ¿qué nos sale aquí? A ver, ejecutamos. Y obviamente nos sale 1. ¿Cuánto sale? 1.1102. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos perdido cifras significativas. Cuando uno opera, ¿ya? Hay que tener cuidado en eso. ¿Correcto? Que uno puede cometer o estar cometiendo pérdida de signos significativas. Y otro concepto, ¿no? Que necesitamos saber, lo que ya estamos comentando también, aquí lo llamamos aproximación numérica y conversar un poco de teoría de errores, ¿no? Que estamos ya conversando, ¿no? Entonces, ¿qué es aproximación numérica? Entonces decimos, el X asterisco es una cifra que representa un número, valor exacto, y. Entonces, lo que estamos diciendo es que este X asterisco aproxima a X, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, este valor es lo que está aproximando a pi. Este valor está aproximando a e. Este valor está aproximando a raíz de 2. Y este valor está aproximando a 1/3. Entonces ahí tenemos la aproximación numérica. Y acá el otro concepto que ya también hemos mencionado, pero que realmente ¿qué significa? ¿Cómo detectamos? Lo que es cifras significativas. ¿Correcto? ¿Qué son cifras significativas? Es el número de dígitos t que pueden usarse con confianza al medir una variable. Entonces es un concepto genérico, ¿no es cierto? Entonces dirán ustedes, ¿no? Por ejemplo, este es mi resultado, con confianza puedes utilizarlo con 5 dígitos significativos, ¿no es cierto? Pero el más que uno utiliza, el que más se entiende es el segundo que podemos decir, ¿no? Los t dígitos significativos son los t dígitos que están en la matriza de la aproximación, pero cuando es este de acá se escribe en la forma normalizada, ¿correcto? Por ejemplo, acá, tenemos 24, obviamente hay su respectiva unidad, ¿no? Acá el 24, este 24 tenemos que escribir en forma normalizada. ¿Cómo es la forma normalizada? Es poner el 0.24, ¿no? En este caso por 10 a la menos 2, por 2 sería, ¿no? Elevado a 2. Acá está la forma normalizada. Acá está la base, el exponente, la matriza y obviamente acá el signo y el punto decimal, el 0. Ahí está normalizada. Y este sería la matriza. ¿Cuántos dígitos acá hay? 2. Entonces tenemos 2 cifras significativas. Ahí está. Acá tenemos el 300. ¿Cuántos dígitos? 300, perdón, 3001. ¿Cuántas hay? 4, creo que está claro. En cambio aquí, ¿cuántos dígitos significativos hay? Tan solo 3. ¿Por qué? Porque tengo que escribir en forma normalizada. Es decir, acá tenemos que escribir esto igual 0.320 por 10. En este caso, a la menos 1, ¿no es cierto? Entonces, acá recién está la normalizada. Entonces, ¿cuántos dígitos hay? Hay 3. Y así podríamos ya ir detectando más rápidamente a qué lo llamamos dígitos significativos. Otro concepto es la exactitud y la precisión. Primero, la exactitud. Se refiere a que tan cercano está un valor calculado o medido del valor verdadero, ¿correcto? Es decir, tenemos un valor, por ejemplo, un valor verdadero aquí, ¿ya? Un valor verdadero. ¿Qué tan cercanos? Este es rojito, es lo que estoy calculando, estoy midiendo. Entonces, ¿qué tan cercano están de este puntito esos rojos? Por ejemplo, acá hay poca exactitud, pero en cambio acá
Los rojos están más cerca de acá. Acá hay mayor exactitud. Si queremos verlo geométricamente, ¿no? En este sentido, está aumentando la exactitud. ¿Ya? Pero hay otro concepto acá. Precisión. Se refiere a qué tan cercano está un valor individual calculado o medido con respecto a otros. Es decir, que caigan en un solo lugar. Por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí todos están lejos, lejos, entonces hay poca precisión. En cambio, aquí están cayendo juntos. En otras palabras, hay mayor precisión. En este sentido, hay mayor precisión. Obviamente aquí, en este de acá, hay mayor exactitud, también hay mayor precisión, ¿correcto? Son dos conceptos que también hay que tenerlo presente cuando estamos trabajando en este curso. Otro concepto, convergencia. Ya hemos comentado, convergencia se refiere, en términos de sucesión, por ejemplo, que una sucesión se esté acercando a un valor particular. O términos de métodos numéricos, ¿no? Que esté acercando al valor lo que yo estoy buscando. ¿Correcto? Al valor verdadero que lo que estoy buscando. Esa es la convergencia. Que converja, ¿no? Otro es el condicionamiento. Entonces decimos, un problema matemático o numérico sería que está condicionado si pequeñas variaciones en los datos de entrada, si queremos dibujarlo de esta forma, ¿no? Tenemos aquí datos de entrada, traducen pequeñas variaciones en los resultados. Acá resultados. Entonces aquí, si hago pequeñas variaciones acá, si traduce acá en sus resultados, hay pequeñas variaciones también, entonces tenemos que este problema matemático está bien condicionado. Si hago pequeños cambios acá, pero cuando tengo el resultado, hay muchos cambios, entonces a eso se conoce como problema matemático mal condicionado. Este es muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a hablar del sistema de ecuaciones lineales, ¿ya? El buen condicionamiento de un sistema. El otro concepto es la estabilidad. Entonces decimos acá, ¿no? Que un proceso numérico es inestable cuando pequeños errores producen, ¿no? En alguno de sus etapas, errores más grandes, ¿no? Entonces, en este término, lo que estamos hablando de errores, por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo el programa, en este caso, proceso numérico o método. Entonces, ingreso acá, cometo errores acá hay errores, ¿ya? Si los errores que estoy cometiendo aquí, ¿no? En los procesos que hago se hace grande, ¿ya? Ese proceso numérico no es estable. Pero ¿qué pasa si lo que estoy cometiendo algunos errores acá también se mantiene pequeños errores? Entonces ahí hablamos de la estabilidad de ese proceso numérico, ¿correcto? Es importante, ¿eh? Por ejemplo, en cuestión de ecuaciones diferenciales, ¿no? Tan solo pequeño cambio puede, hablando ya en términos de condicionamiento y estabilidad, ¿no? Pequeños cambios en condiciones iniciales, por ejemplo, ¿no? El efecto mariposa, por ejemplo, es un clásico conocido que generan, se puede pasar muchas cosas ahí, ¿no? Es decir, no es estable. Y otro concepto es la tasa de convergencia. ¿Qué tan rápido converge? Uno es la convergencia que nos estemos acercando a la solución. El otra es que es importante también que es la qué tan rápido está convergiendo. Por ejemplo, tengo dos métodos, método 1, método 2, que resuelven un problema. Pero obviamente alguno de estos llega más rápido a la solución, ¿no? Entonces a eso estamos llamando tasa de convergencia. Entonces, pero matemáticamente, ¿cómo definimos? Supongamos que vamos a representarlo como sucesión, ¿no? Dos sucesiones que tenemos, tal que el beta n y alfa n, beta n, por ejemplo, que se acerca a 0 y el alfa n se acerca al alfa, ¿no? Lo decimos que el alfa n converge al alfa, aquí, con una rapidez O de beta n, ¿no? Si existe una constante tal que cumpla esta característica.
Entonces, este alfa n converge a alfa, ¿ya? Y con rapidez de beta n, si existe esta constante y podemos construir esta desigualdad, ¿correcto? Y otra forma de escribir es eso, ¿cómo? A ver, que alfa n es igual a alfa más O de beta, ¿no? O de beta, que esta sucesión podemos escribir, ¿no? Acá, el alfa donde está convergiendo más O de beta. Y este O de beta mayor comúnmente es este de acá, 1 sobre n a la p, en los algoritmos, en los métodos que vamos a utilizar en el curso, ¿no? Por ejemplo, tenemos que aquí tengo una sucesión, obviamente ambos convergen a 0, pero obviamente alguno de ellos converge más rápido. Entonces, eso, a ver, comprobemos, a ver. Entonces, como ambos convergen a 0, a ver, analicemos primero esto de acá, aquí. Entonces, construimos nuestra desigualdad, ¿no? Construimos el alfa menos 0, ¿no? Ahí construimos, entonces va a quedar, reemplazamos aquí, ahí está. Y vamos acotando, esto yo puedo hacer este cota sin ningún problema, hasta aquí, este es igual a eso, ¿no? Pero este cantidad 2 por 1 sobre n, ¿no? ¿Correcto? Ya consigue el constante, entonces ya puedo decir lo siguiente, ¿no? Y también este beta, ese es 1 sobre n. Entonces yo puedo decir que alfa n puedo escribir 0 más o sobre 1 a la n, ¿correcto? Ahí tengo orden de convergencia. Pero ¿qué pasa con el segundo? Igual hago el mismo proceso, alfa, en este caso sería alfa n menos 0, que sería el alfa, este es el alfa, ¿no? Este es el alfa donde se está acercando. Reemplazo aquí, como es 0, ahí desaparece, hago la cota, ¿no? Y acá hago la cota y acá aparece 4, ¿no? Y 1 sobre n al cuadrado. Entonces ya tengo 1 sobre n al cuadrado y tengo el constante, existe constante, yo puedo escribir en función de beta, ¿no? Relacionado con el beta. Entonces el alfa n puedo escribir de esta forma. Pero la pregunta es, ¿cuál converge más rápido? La segunda, ¿no es cierto? La segunda converge más rápido. ¿Por qué? Porque esta sucesión llega más rápido que, en este caso, a 0, ¿no? Que esta sucesión, ¿no es cierto? Este llega más rápido que este de aquí, por eso este converge más rápido. En otras palabras, esta sucesión converge más rápido a 0, llega más rápido, ¿correcto? Entonces es importante para ver la rapidez de convergencia. En términos de errores, también el concepto de estabilidad podemos indicar así, ¿no? Si tenemos un error, primer error mayor que 0, ¿no? Si decimos que error lineal, ¿no? Sí podemos construir esta desigualdad, es decir, que el error en enésima iteración, en enésimo cálculo, va a estar afectado por un Cn, por una lineal, ¿correcto? Pero si está afectada por un C a la n, es decir, el exponencial significa error exponencial. En otras palabras, este error, aunque sea pequeñito, en la enésima iteración va a afectar mucho, ¿no? Porque si este es una potencia, obviamente aumenta, como podrán ver acá. Este es el error que es lineal, se comporta de esta forma cada vez que hago mis iteraciones. En cambio, si es exponencial, ¿no? Cada vez que voy a hacer mi iteración, obviamente el error aumenta mucho. Y justamente cuando aumenta mucho, ahí estamos hablando de una inestabilidad, ¿no? Entonces, para tener estabilidad, tenemos que hablar que se mantenga, podría ser en forma lineal, el adecuado, ¿no? Obviamente uno ya no puede evitar en sí, pues, ¿no es cierto? ¿No? Si al empezar tengo un error, si voy sumando, voy dividiendo, voy a seguir cometiendo errores. Entonces, en sí, uno no puede desaparecer el error. Pero único que uno quisiera es que se mantenga uniforme, ¿no? Se podría llamar lineal. Eso va a ser la idea de los métodos que vamos a trabajar.